Y entonces hoy día vamos a ver ejercicios y vamos a partir con ejercicios de teorema de existencia y unicidad. Para recordar, sí, estoy grabando. Para recordar el teorema, aquí está dado, ¿cierto? Vamos a considerar una función continua y Lipschitz con respecto a la segunda variable. No estamos pensando nada con respecto a la primera. Es decir, debe existir esa diferencia, está acotada, que el valor absoluto de f de x, y1 menos f de x, y2 sea menor o igual que L por el valor absoluto de y1 menos y2. Fíjense que dejamos fijo el x y hacemos variar la segunda variable. Ya porque solamente necesito que sean Lipschitz en la segunda variable. Entonces, para todo punto en el dominio de definición de la función, va a tener una solución única en la ecuación diferencial. Eso es lo que dice el teorema. Y nosotros queríamos resolver entonces el tercer ejercicio. Es y' igual a coseno de x por y partido por 1 más x más y cuadrado. Y la pregunta me dice, compruebe que los siguientes problemas tienen una única solución definida en todo el intervalo de definición de la ecuación diferencial. Entonces, no me preguntan cuál es la solución, sino que me preguntan si es que existe solución. Claro, porque dice, compruebe que los siguientes problemas tienen una única solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es estudiar cómo es la función f. Entonces, lo que tenemos que hacer es y' es igual a coseno de x por y partido por 1 más x más y cuadrado. Entonces, mi función f de x, y va a ser igual a coseno de x por y más 1 más x más y cuadrado. Ahora yo tengo que pensar, ¿será que es continua con respecto a la segunda variable en realidad? Bueno, fíjense que si es continua, podríamos pensar la función, la vamos a llamar igual a g de y. Y entonces vamos a decir que esto es como un f de x, pero el x fijo, así que le podemos poner x sub 0. Ya, y entonces, bueno, pero no voy a escribir la función así, quiero escribir que fuera constante, así que todo lo que tiene c le vamos a poner, todo lo que tiene x le vamos a poner c, que sea constante sí o sí. Entonces esto es coseno de ci para analizar la continuidad, más 1 más c más i. Son distintos c, pero no importa, aunque estamos pensando que es constante. Ahora, es y cuadrado. Ahora, esa función, ahora que despejamos como la idea de que tiene dos variables, ¿cierto? Porque quiero que sea continua solo en una variable. ¿Esa función es continua? Sí. ¿Y es continua en todos los reales? Hay que observar que c es cualquier valor, pero que pertenece a los reales, así que puede ser 0, puede ser negativo, porque en realidad es el x, así que puede ir variando y puede variar cualquier valor. Fíjense que el coseno no hay problema arriba, y es más que si es 0 no importa.
porque me va a quedar 0 en el numerador. Pero entonces el problema tengo que ver cuándo es continuo abajo. Entonces, G es continua. Eso es claro que es continua, ¿cierto? Porque tengo una función trigonométrica arriba y una función polinomial abajo. Las dos son continuas, entonces la división es continua. Profe, ¿qué pasa con el otro coseno? Lo convertí en C. Ah, ya. Porque fíjate que es coseno de X, o sea, es coseno por coseno de X solamente por Y. No es que estén juntos adentro. Ya. Es así. Entonces aquí, a todo esto lo llamé un cierto C. Y a este lo llamé C también, pero son distintos C. Pero los dos son constantes, así que por eso no le llamé mucho la atención. Ya, entonces va a ser continua, pero ¿en dónde? En donde y que, a ver, necesito que el I cuadrado más C más 1 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? ¿Y cuándo se hace 0 eso? Cuando el I cuadrado es igual a menos C más 1. Y eso puede pasar porque C puede ser negativo. ¿Ya? Entonces el I cuadrado, o sea, el I sin el cuadrado, Profe, ¿sí? ¿por qué tienen que ser igual a cero? ¿Como para encontrar los valores de I nomás o qué? Para encontrar los valores donde no va a ser, donde se indetermina la función. Entonces voy a decir que es Ya, continuo en todos los valores menos en eso. ok. Entonces esto es más y menos la raíz de menos C menos 1. Y eso de nuevo puede ser verdad porque el C puede ser negativo, mayor que 1, así que eso puede ser positivo. Pero eso es verdad cuando menos C menos 1 es mayor que 0, ¿cierto? Y entonces menos C menos 1 quiero que sea mayor que 0. Entonces eso quiere decir de que el C es mayor que menos 1. No, menor. Menor que menos 1. Ahí sí. ¿Cómo digo eso? Entonces, tengo que... A ver, ¿qué tengo? Yo quiero saber cuándo el I cuadrado más C más 1 es igual a 0, ¿cierto? Para poder sacarlo del dominio de definición. Y eso va a ser posible, eso va a ser igual cuando el I sea igual a más menos la raíz de menos C menos 1. Entonces tengo que sacar dos valores en realidad. Cuando es más la raíz y cuando es menos la raíz. Pero, ya. Pero esto es vale para cualquier valor. Esto es para todo C. Para todo C. Menor que menos 1. Así que si volvemos a la función, que depende de X y de Y, ¿cierto? Necesito que nuestro C es X en este caso, ¿cierto? Ese C de abajo es X. Entonces, necesito que X sea menor que menos 1 y necesito que Y sea más y menos la raíz de menos X menos 1.
Entonces, ya. Estoy calculando cuál es el dominio. Entonces, ya. Entonces, el dominio de f de x, y es continuo. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos infinito, menos 1, cruz los reales. Ese es el dominio de la función f. Porque fíjense que tengo que restringir el x. Necesito restringir el x. Pero el y no lo restringo porque va a ser 0 solamente cuando esto se haga 0. Y si yo digo que, que el x en vez de 0 le ponemos x. Si digo que x es menor estricto que menos 1, entonces esta raíz es positiva. Por lo tanto, nunca se va a indeterminar en el denominador. Si hubiéramos puesto igual, ¿cierto? Ahí tendríamos que sacar un valor para el i. Pero en este caso, yo estoy diciendo, ¿me siguen o no? Profe, es que cambió de idea, ¿o no? O sea, ya no convirtió la X en C. Sí, es que, claro, es que para el dominio necesita determinar cuánto valía el X en realidad. Ya mire, vamos a tratar de volver a escribir la función. Tengo f de x, y es igual a coseno de x por y partido por 1 más x más y cuadrado. Ya. Vamos a empezar de nuevo el ejercicio. Tenemos esa función. Esa función yo quiero ver si es continua y tengo que saber dónde es continua. ¿En qué dominio? Fíjense de que la función voy a tener problemas si es que el denominador se hace 0, ¿cierto? Porque tengo que arriba hacer una función trigonométrica, así que es continua y en todos los reales, y abajo es una función polinomial, así que también va a ser continua en todos los reales, pero como está dividiendo, necesito sacar los ceros, ¿cierto? No puedo dividir por 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0 eso? Vamos a ver, y cuadrado más x más 1, bueno, vamos a escribir igual que está el otro. 1 más x más y cuadrado, yo creo que sea igual a 0. Eso es igual a 0. Fíjense que el 1 y el y cuadrado no hay problema porque el 1 es positivo y el y cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces el problema es el x. ¿Cierto? O podemos pensar despejando el valor de y. Cualquiera de los dos. Entonces nosotros, despejando el valor de y, me va a quedar y cuadrado va a ser igual a menos x menos 1. ¿Cierto? Y entonces el y va a ser igual a más y menos la raíz de menos x menos 1. Ahora, ¿cuándo se está bien definida esa raíz? Cuando el x sea menor que menos 1. Si el x es menor que menos 1, va a ser un número negativo más chico que menos 1, así que por ejemplo puede ser menos 2, y por lo tanto si yo lo evalúo dentro de la raíz me queda un valor positivo, así que está bien definido. Entonces necesito tomar esa restricción. Es decir, f va a ir del menos infinito hasta el menos 1, cruz, y si yo hago esa restricción, el i no tiene ningún problema, así que puede ir hasta r. Y lo llevo hasta r. Entonces, este es mi dominio. Entonces, f es continua en menos infinito, menos 1, cruz r. Ya, esa es la primera hipótesis del teorema de existencia unicidad. Ahora tengo que ver si es Lipschitz.
Y ahí vamos a usar el cambio de constantes, a constantes. Entonces, f quiero que sea Lipschitz. F es Lipschitz. Con respecto a la segunda variable. Entonces vamos a poner una función g que depende solo de y. Solo para algo estético como es coseno de coseno, puede que uno se confunda más. Entonces esto va a ser coseno de una constante por i partido por 1 más una constante más i cuadrado. Si quiere podemos hacerlo más drásticamente y decir así, porque 1 más constante es constante también. Así que veamos si esa es Lipschitz. Ya, esa es la idea. Entonces, ¿cómo verificamos que esa función sea Lipschitz? Bueno, por la definición, yo quiero que la distancia entre dos puntos, la imagen de dos puntos, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo yo es que teníamos que probar que g de i1, ¿sí? Entonces, para como comprobarlo, habría que todo lo que no es i en este caso sería constante. Claro, sí, va a ser constante. Ya, gracias. Ya. Tenemos que mostrar esto de aquí. Pero escribirlo así de definición no sé si sea tan rápido de ver. Entonces lo que uno puede hacer es usar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, ¿qué dice? Dice que g de i1 menos g de i2 es igual a g' de un cierto sí por i1 menos i2. Fíjense que es súper parecido a lo que yo quiero hacer. Entonces por eso se usa. Este sí es un elemento, este va a pertenecer al intervalo I1 y 2. O sea, está entre medio de cualquier valor que esté entre medio del intervalo. Así que solo reemplazarlo en un sí. Así que eso podemos hacer. Lo malo es que es una división, así que nos va a quedar medio grande. Pero vamos a tratar de resolver. G de I es igual, lo voy a escribir de nuevo, coseno de I partido por C más I cuadrado. Fíjense que escrito así es como se ve más chiquitito, entonces no nos deprimimos tanto en derivar esto. Entonces la derivada es el denominador al cuadrado por la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de lo de adentro, que sería c, menos coseno de si por la derivada de los de abajo, ¿cierto? Aquí vamos. Tampoco muy bien. ¿Cuál es la derivada del denominador? C es constante, así que es 0, y el i cuadrado es 2i. Entonces, i' es igual a... ¿cómo se puede Profe, arreglar esto? ¿Sí? parece que le faltó un C más I cuadrado en el numerador ahí Ah, sí, al lado muchas del gracias. seno. Sí, verdad. Claro, tengo que derivar lo de arriba por lo de abajo. C más i cuadrado. Menos el de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, que es 2i. Ahí sí, muchas gracias.
Creo que nos complica más la vida, sí. Pero el otro lado... Ya tendríamos que acotar eso por algo conocido. Está difícil hacer eso. Si lo hacemos de otra forma, con la definición, si tienen alguna idea me dicen. Esto sería igual a coseno de 6 partido por c más i cuadrado, ci1 menos coseno de ci2. Pero esto es más fácil de acotar, yo creo. Ya, esto es igual a 1 partido c, no sé si es positivo, así que voy a mantener el valor absoluto. Por coseno de ci1 menos coseno de ci2. Profe, no entiendo la definición. ¿Qué sería I1 e I2? Dos puntos diferentes. Ah, Son, dos puntos diferentes de la esta. sí, porque acuérdate que es g de i y el i puede ser una variable i cualquiera. Ahora yo voy a tomar dos puntos fijos y 1 y 2 distintos y quiero que la distancia de sus imágenes va a ser acotada. Donde ese i1 y 2, aunque sean fijos, son cualquiera. Entonces, por Profe, eso yo digo que siempre va a estar acotada sus imágenes, ¿sí? pero el denominador de los términos que tiene ahí no son también I1 al cuadrado e I2 al cuadrado. Ah, sí, sí. Ah, entonces no lo puedo factorizar. Muchas gracias. ¿Y qué hacemos ahí? Se pueden sumar. O se pueden... Tenemos que acotar eso, de alguna forma. O usar la de la derivada. No sé cuál de las dos. Creo que las dos están medias feas. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ahí está la derivada. Y en este caso la derivada. Estoy usando los dos lados para ver cuál es la que me sale primero. Menos... Voy a poner 1 partido por c más i cuadrado. Si yo pudiera acotar eso sería muy bueno. Por c más i al cuadrado más 2. Y ahí la derivada no se ve tan fea. Ah, pero porque me faltó muchas cosas. ¿Cierto? Es c más i cuadrado por seno de ci más 2i coseno de ci. Ahí sí.
Faltó multiplicar por una C. Sí, verdad. Ya fíjense que el seno y el coseno está acotado por 1. Así que eso nos puede servir. Voy a borrar aquí arriba para pensar. Porque nosotros tenemos el valor absoluto, eso es lo que queremos. Así que yo puedo calcular el valor absoluto de i. Que después tenemos que valorar en un cierto valor sí. Y esto es igual al valor absoluto de todo. Menos 1 partido por c más i al cuadrado por c por c más i cuadrado por seno de ci más 2i coseno de ci. Pero por desigualdad triangular, esto es menor o igual que el valor absoluto del primero, que vamos a ponerlo 1 partido por c más i cuadrado al cuadrado. ¿Cierto? Puedo sacar el valor absoluto aquí y entonces me queda, en vez de menos, me queda más. Y abajo puedo sacar el valor absoluto porque está al cuadrado, así que siempre es positivo. Y va a ser c por c más i cuadrado por seno de ci más 2i por coseno de ci. Ahí. Vamos a borrar esto. Ya, y el seno está acotado por 1 y el coseno también. Así que esto de aquí es menor que 1 y esto de aquí es menor que 1. Así que esto es menor o igual que 1 partido por c más i cuadrado al cuadrado por c, esto es así, ¿cierto? C por c más i cuadrado más 2i. La idea es que sea menor que una constante. Eso es. Profe, pero así no llegaríamos como a nada concreto tampoco. Sí, estamos llegando. Mucho. ¿Por qué? Porque esto vale para todo i, ¿cierto? Vamos a escribirlo en otra pizarra. G' de i es menor o igual que... Porque fíjense de que, acuérdense que el sí, ese sí que tenemos que en realidad evaluarlo, tiene que estar dentro del intervalo de i1 y 2. Entonces ahí podemos despejar o decir que es menor o mayor que ese valor. De lo que estoy diciendo yo es que en realidad nosotros tenemos que considerar un sí que pertenece al i1 y 2. Eso en forma general y parece que hasta ahí nomás llegamos en forma general. Pero pues, la idea es considerarlo aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que i1 es menor que sí y que sí es menor que i2. ¿Cierto? Entonces,
Si lo elevo al cuadrado, por ejemplo, si lo elevo al cuadrado, esto se va a mantener. Me queda I1 al cuadrado menor que C al cuadrado y eso es menor que I cuadrado. Y si le sumo C, sin importar si es negativo o positivo, también va a mantener la desigualdad. Este es C. Y de esa forma puedo tener que 1 partido por C más C al cuadrado, si lo paso para allá, es menor que 1 partido por C más I1 al cuadrado. ¿Cierto? Y también tenemos que C por C al cuadrado es eso. Esto es I2. Aquí hay 1 y 2. Y 1 y 2 son fijos. Así que yo los puedo definir así. Ya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy diciendo que G' de sí va a ser menor o igual que 1 partido por la G' no, ahí está. Es menor o igual que C más C al cuadrado por C por C más I cuadrado por C más I cuadrado más 2C. Ya, por los acotamientos que dice, ¿cierto? Voy a tener que esto es menor o igual que 1 partido por C más I1 al cuadrado y eso al cuadrado. Y me va a quedar C por C más C es C más C al cuadrado adentro era, ¿cierto? Es C más I2 al cuadrado más 2 por I2. Ella no me queda dependiendo de sí, aunque queda gigante, feo y todo. Esto de aquí, puedo decir que es un número, porque yo voy a considerar y fijar el I1 y 2 en un comienzo. Así que esto yo lo voy a poder decir que es un L. Y si yo digo que es un L, ahí está la demostración, porque voy a tener que... ya creé todas las pizarras posibles. Voy a tener... Aquí. Tenemos el valor medio, me dice que esta distancia va a ser menor que esto de aquí. Así que reemplazándolo nomás, yo lo que hice fue tomé el valor absoluto y tomé el valor absoluto de cada una de ellas. Es el valor medio lo que me dice que vale eso, y yo lo que hice fue acotar el G' y lo llamé L, y por lo tanto tengo la desigualdad. Y si tengo la desigualdad, estoy diciendo que G es Lipschitz. Y si G es Lipschitz, el F, ¿cierto? Que G es el F con el X fijo. El F es Lipschitz en la segunda variable. Así que si demuestra que es Lipschitz, entonces por el teorema de existencia y unicidad, tiene una única solución. Ese sería el ejercicio. ¿Se entendió el final o no?
Podemos escribirlo si quieren. Voy a borrar esto. Entonces, lo que hicimos fue que G' de sí lo acoté con un cierto L. Ese L depende, sí, del I1 y 2, pero queda en función del I1 y el I2, así que son fijos. Entonces, GI1 menos GI2 es menor o igual que L por I1 menos I2. Entonces, usando el teorema de valor medio, tenemos eso. El teorema de valor medio me dice que la parte izquierda es igual a G' de sí, donde sí pertenece al intervalo I1 menos I1, I2. Y entonces es igual a G' de sí por I1 menos I2. Ya, pero como acoté en la derivada, por un cierto L que me dio gigante, pero todo es constante, así que es L, me queda de esa forma. Entonces, G es Lipschitz con constante Lipschitz L. Y eso quiere decir que F es Lipschitz con respecto a la segunda variable, así que con respecto a I. Y si F es Lipschitz con respecto a la segunda variable, entonces el problema de valor inicial tiene una única solución. Única se puede escribir así, única solución. Cuando uno ve lógica, ¿cierto? Dice existe un único y le pone un signo de exclamación. Entonces, eso es única solución. ¿Y ahora va mejor? Profe, ¿puede volver a la diapositiva de cuando acotó G? O sea, Ya. cuando acotó la derivada evaluada en phi. Esa. Eso. Ese 1 partido C más, ¿ese es un I2 o un I1? Y uno. Es por lo que vimos en la anterior. Si sí pertenece a ese intervalo, entonces sí, I1 es menor que sí y es menor que I2. Y por lo tanto uno puede tener esto de aquí, ¿cierto? Y si toma esta parte y la pasa para allá y la pasa para acá, me queda esto. Entonces es con respecto a I1. Por eso acá va a ser I1 en el denominador y todo lo demás son I2. Porque como está en el denominador, se tiene que acotar por el otro lado. Ok, gracias. Ya. Profe, I1 e I2 son constantes. Es que para determinar el Lipschitz, para determinar que sea Lipschitz, tengo que fijar el I1 y I2. Voy a fijar ciertos valores. Entonces por eso los puedo considerar como si fueran constantes. Porque aquí en el teorema, perdón, en la derivada, el sí va a variar. El sí varía en este intervalo. Entonces los extremos son constantes, son fijos.
Entonces, para determinar si es Lipschitz, se considera I1 e I2 constantes. Sí, claro, por eso es I1 y I2, y no I solamente. Son constantes que después va a ir variando. En matemáticas siempre pasa eso, toma de constantes que son variables. Pero claro, hay que pensar de que la definición de Lipschitz, ¿dónde estaba? La definición de Lipschitz, este I1 y 2 son constantes. Son constantes y en realidad para que sea Lipschitz esto tiene que pasar siempre, para todo I1 y 2 constantes. Esa es como la idea. Entonces, para la demostración de que sea Lipschitz hay que pensar que I1 y 2 se fijan del principio y serán constantes hasta nuevo aviso. El nuevo aviso va a ser nunca, porque uno los define y ve de que no tienen ninguna restricción, por lo tanto digo, en realidad sí vale para todos los I1 y 2 que yo me pueda tomar. ¿Otra duda? Profe, Que a ¿podría veces, anotar el teorema del valor medio, por favor? sí, el teorema de valor medio está aquí. No lo encuentro. A ver. Ah, creo que lo borré, ¿o no? A ver, vamos a ver todos. Aquí no está. Aquí tampoco. 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 Se me perdió. Me ando buscando. Ahí está. Es el teorema de valor medio. En realidad el teorema de valor medio es sin valor absoluto. Podemos pensarlo aquí. El teorema de valor medio dice que sea sí, puede ser así. X que pertenece a A, B, X que pertenece a A, B, ¿cierto? Y F que va de A, B a los reales. Entonces existe un sí que pertenece al abierto A, B, tal que f de B menos f de A es igual a f' de sí por B menos A. Entonces tenemos valor medio para funciones reales. Entonces tengo que tomar un intervalo con los extremos fijos. En este caso va a ser el I1 y el I2. Tiene que ser fijo. Y entonces el sí pertenece a ese intervalo abierto, es decir, no va a ser ninguno de los extremos tal que cumple la condición.
Y a eso yo le puedo aplicar valor absoluto, ¿cierto? Claro, y si le aplico, es el teorema, por eso les decía que sin valor absoluto. Pero si le aplico valor absoluto, lo único que va a pasar es que lo puedo escribir así. Claro, porque yo quiero con valor absoluto el f de b menos f de a. Pero como el teorema de valor medio es un poco más general porque no necesito valor absoluto, puedo tenerlo sin problema. ¿Otra duda con este ejercicio? ¿No? Y si hacen uno de ustedes, ya lo voy a borrar. Ya no, nadie me puede preguntar porque si salgo de aquí, se borra la pizarra. Profe, mirando el ejercicio, usted usó el intervalo desde I1 hasta I2. O sea, está asumiendo que I1 es menor que I2. Sí, Ok, gracias. Esa ya. era mi duda. Ya, y volviendo ahí a la lista de ejercicios. A ver, ¿cuál pueden hacer? Traten de hacer uno. ¿El A o el B? Creo que el A, el D y el E son más o menos fáciles. Porque ¿cómo podríamos hacer el A? A ver. Entonces, en realidad, fíjense que el teorema de existencia de unicidad ya me olvido de calcular la ecuación diferencial. Tengo que ver la propiedad de que sea Lipschitz la función f. Así que es bien diferente. Si tenemos la función a de esa forma, ¿qué quiere decir? Mi función f ¿dónde puedo escribir? Ya bueno, En la este caso función sería continua para todos los reales, ¿o no? en la primera A, en la A, sí, claro, va a ser continua en todos los Porque no reales. se indefine. No, no se indefine, exacto. Va a ser continua, el f va a ser continuo en R cruz R. En R2. Sí. Y va a ser continuo porque tengo una función, una suma de un polinomio más una función trigonométrica, así que es continuo aquí. Abajo es un polinomio, así que también es continuo. Y la división de continuo es continuo. Y tengo que ver cuándo se determina abajo, que nunca, así que va a ser continuo siempre. Por lo tanto, va a ser continuo en todo R cruz R. Y ahora, ¿cómo podemos ver de que sea Lipschitz eso? Con respecto a la segunda variable, o sea, con respecto a I.
¿Y cómo hacemos eso? Que ver que sea continua, o sea, que sea elipsis la función. Claro, siempre hay que pensar dónde está el acotado del coseno, ¿cierto? El coseno siempre va a ser menor que 1. Claro, pero la idea es que sea elipsis en la segunda, así que en la segunda variable. Así que tenemos que calcular la derivada de f con respecto a i. O acotar la función f, pero solamente pensando en la segunda variable. Mira, fíjense que por definición es bastante rápido, porque me queda que yo quiero que f de x, y 1 menos f de x, y 2 sea menor que una cierta constante. Pero esto es igual a i1 más coseno de x partido por 1 más x cuadrado menos i2 más coseno de x partido por 1 más x cuadrado. Tienen igual denominador, entonces yo puedo sumar. Y me queda i1 más coseno de x menos i2 menos coseno de x partido por 1 más x cuadrado. Se me van los cosenos, ¿cierto? Y entonces esto es igual a 1 partido por 1 más x cuadrado. Eso es positivo, así que puede salir sin valor absoluto por i1 menos i2. Ahora la pregunta es, ¿será que esto está acotado? Si está acotado, encontramos nuestro L. Ay, sí, ya. Miren. Tenemos que x cuadrado siempre es mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, si lo sumo 1, me va a quedar 1 más x cuadrado es mayor que 1. Entonces, voy a pasar el 1 dividiendo y el otro dividiendo, entonces me va a quedar 1 es mayor que 1 partido por 1 más x cuadrado. ¿Cierto? Esto ¿Es es mayor 1 que partido igual? por. Es mayor igual, claro, mayor igual, mayor igual. Sí. Entonces tengo que 1 partido por 1 más x cuadrado siempre es menor o igual que 1. Entonces f de x, y 1
menos f de x, y 2 va a ser menor o igual, dijimos que era 1 partido por 1 más x cuadrado por y1 menos y2. Tengo que esa desigualdad es menor o igual que 1 por y1 menos y2. Así que nuestro L es 1. Así que mi función es Lipschitz. Entonces, f es Lipschitz con respecto a y entonces eso quiere decir de que el problema de valor inicial tiene una única solución. Esto salió más rápido. ¿Se entendió más, cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo hicimos por definición solamente. Tomamos f de x, y1 menos f de x, y 2. El x es fijo, porque tenemos que pensar que es como una constante. Entonces, lo evalúo solamente, ¿cierto? Y como tengo denominador igual, puedo restar y me queda de esa forma. Y1 menos y2 partido por 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado siempre es positivo, puede salir del valor absoluto. Pero me doy cuenta que tengo siempre esta desigualdad. Como x cuadrado siempre es mayor o igual que 0, entonces 1 partido por 1 más x cuadrado siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces puedo acotar esto por 1, y entonces ahí tengo mi constante de Lipschitz, que en este caso es 1. Y ahí demuestro de inmediato que la función es Lipschitz y por tanto el problema de valor inicial va a tener una única solución. Sí, profe, en ese ejercicio se entiende más que el anterior. Sí, que el anterior es más complicado, nos fuimos al tiro al difícil. Claro. Este era más fácil porque fíjense que el i estaba en una parte nomás, entonces era más fácil poder acotarlo. A ver, veamos otro. Ahora, ya que están más o menos entendiendo, a ver, ¿cuál sería más o menos fácil también? Ya hicimos el 1, que lo encontramos rápido, el A, ¿cierto? El C está ahí medio, que hay unas composiciones ahí que nos van a complicar, ¿cierto? ¿Cuál otro podría ser fácil? Hacia el ojo. El D, El D, ¿cierto? Porque fíjense que tengo separado como separado en los X y los Y. Así que debería ser más fácil también. ¿Y cómo se haría? el D sería con teorema del sándwich, ¿o no? Para acotar el seno de x dividido en x. Claro. Muy bien, sí. Pero ¿y qué hacemos con el arco tangente? O sea, tengo que y' es igual a seno de x partido por x por arco tangente.
y de 1 es 0. Bueno, nos estamos olvidando siempre de la condición inicial, pero hay que ver de que en el dominio que nosotros encontramos en la solución, la condición inicial está. Por ejemplo, en el 1 era en todos los reales, así que no hay ningún problema, evaluar en cualquier valor debería estar. Pero en el otro caso, que era una restricción, habría que ver que la condición inicial está dentro de lo que donde yo quiero. ¿Ya? En este caso también tengo que ver que el 1 tenga imagen 0. A ver, necesito que sea, entonces la función f, esta es f de x, y, ¿cierto? Entonces, ¿es función continua? ¿Sería continua para todos los valores distintos de 0? Para todos los valores distintos de 0 del x y del y, ¿cómo sería? Ahí se pone más complicado porque necesito... Son los que el coseno me da 0, ¿cierto? Tengo que sacarlos. Entonces, el dominio, este, x, y, pertenece a qué? A todos los reales menos el 0, ¿cierto? Eso es con respecto a x. Y con respecto a y, ¿dónde está definido el arco tangente? Ay, se me olvidó. ¿Dónde está definido el arco tangente? Ah, está definido en todos los reales. Entonces no hay problema. Ya. Sí, está definido en todos los reales. Porque acuérdense que el arco tangente es una cosa así. Ah, les digo que no. ¿Cierto? Entonces, está definido en todos los reales, el único que está acotado. Así que, pero está definido en todos los reales. Entonces va a ser x, y entre r menos el 0 plus r. Ese es el dominio donde la función es continua. Ya, y entonces ahora tenemos que calcular que sea elipsis. A ver si nos sale por definición. F de x, y 1 menos f de x, y 2. ¿Cierto? Entonces esto es igual a seno de x partido por el cotangente. Esto lo puedo factorizar al tiro, ¿cierto? Escribí muy grande. Entonces me queda f de x, y 1 menos f de x, y 2. Y entonces esto es igual a seno de x partido por x por arco tangente de I1 menos arco tangente de I2. Ya no tengo ni espacio. Ya, entonces hay que pensar por dónde está
acotado el arco tangente. Mm. Claro, hay que acotar el seno de x partido por x. ¿Y eso por cuánto es? Eso da 0, ¿cierto? Mm. Quizás esto es más fácil. ¿Y cuál es la derivada del cotangente? 1 partido por y cuadrado, ¿no? 1 más y cuadrado. Claro, fíjense que si yo lo hago por el teorema de valor medio, porque ¿cuál es el problema de este ejercicio ahora? Primero es que esto no sé por cuánto puede estar acotado. Porque si yo aplico el límite me da 0. Y el L no puede ser 0. Y ahora, ¿cómo transformo esto en un I1 menos I2? ¿Es verdad que el cotangente I1 menos el cotangente I2 es menor que I1 menos I2? Esas son las dos problemáticas. Fíjense que si lo hago por el teorema de valor medio, tendría que calcular f de x, y de seno de x partido por x por arco tangente de y. Entonces yo quiero calcular la derivada con respecto a y. Entonces el seno es igual, que es constante, y la derivada del cotangente es 1 partido por 1 más y cuadrado. Ay, tengo la misma disyuntiva. Ahora yo quiero calcular el valor absoluto. Y tengo que acotar esto, y tengo que acotar esto. Esto de aquí ya lo vimos que es menor que 1, ¿cierto? Así que eso está bien. Ahora, el seno de x partido por x tenemos que ver... ya se me ocurrió por qué lo puedo acotar. Miren. Seno de x siempre es menor que x. Eso se tiene. Porque tengo aquí el x y el seno va así. Así que el seno de x siempre es menor que x. Entonces, seno de x partido por x es menor que 1. Así que esto es menor que 1. Y ahí tenemos que el elipsis, porque entonces tengo que f de x, y 1 menos f de x, y 2 es igual a f y de x, un cierto sí por i1 menos i2. Y esto, la derivada lo contamos por 1. Así que me queda i1 menos i2. Entonces f es elipsis. Con respecto a i, y entonces el problema de valor inicial tiene una única solución. ¿Se entendió? Sí, O profe. sea, ya. Lo que queremos decir, queremos encontrar esta función, ¿cierto? Y entonces lo queremos hacer por definición, pero el problema, si lo podemos decir que esto es, la cotangente es menor que eso, estaría listo porque aquí ya vimos que era menor que 1. Así que ahí se podría hacer así. Si no, nos acordamos el teorema de valor medio y encontramos que la derivada es esa.
Y tengo que, esta parte es menor que 1, tengo que ser menor que 1 y acoté la derivada. Y si yo acoto la derivada, ¿cierto? Digo de inmediato que es Lipschitz. Así que eso. Si tienen, si tienen dudas, consultas, me pueden mandar un correo. Y ahí se las puedo responder. Ya para que estén bien preparados para la evaluación del martes. Porque obviamente tienen varios días, así que seguro que no han estudiado bien todavía. Ya, nos vemos el martes, que les vaya bien. Chau, Profe. chau.